Yo nunca pensé que terminaría así, parada frente al lago helado donde casi perdí a mi hija, sintiendo como el viento cortante me atravesaba la chaqueta mientras mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, porque en ese momento, cuando vi su cuerpo desaparecer bajo el agua oscura y escuché las carcajadas de mi yerno y su padre resonando en el aire frío como si acabaran de presenciar la mejor comedia del mundo, algo dentro de mí se rompió para siempre, no con un estallido dramático sino con un chasquido silencioso y definitivo, como cuando se parte una rama seca bajo la nieve. Había ido a esa casa de campo solo por ella, por mi Milena, porque cada vez me convencía con esa voz suave y esperanzada que tanto me recordaba a cuando era niña y me pedía que le leyera un cuento más antes de dormir, diciéndome mamá por favor ven, quieren ver a toda la familia, es importante para ellos. Y yo sabía en el fondo de mi corazón que no era importante para ellos sino para ella, porque mi hija todavía quería creer que tenía una familia real y fuerte, una familia donde la amaban de verdad. Pero yo veía la verdad cada vez que miraba el rostro satisfecho de Gabriel y los ojos perpetuamente burlones de Sebastián. Veía que todo era una hermosa fachada que escondía podredumbre, y el aire en esa casa del lago olía a pino y a miedo, aunque para todos los demás probablemente solo olía a pino y al humo de la parrilla que hacía tiempo se había enfriado. Pero yo siempre captaba ese segundo matiz amargo que flotaba en el ambiente como un veneno invisible. Me senté en una silla de mimbre en el porche, un poco apartada de la mesa grande donde ellos bebían y reían, y observé a mi hija moverse de un lado a otro sirviendo whisky añejo para su marido y su suegro, riéndose de sus torpes bromas con una risa que sonaba demasiado brillante, demasiado forzada, como la de una niña aterrorizada por el castigo tratando desesperadamente de demostrar que era buena. Y mi corazón se apretó con esa risa porque incluso después de todos estos años ella todavía estaba tratando de ganarse su afecto, el afecto de personas incapaces de amar a nadie más que a sí mismas. La finca campestre coincidía con su estatus, una enorme casa sin alma de madera oscura con ventanales gigantes que miraban al lago como ojos fríos y vacíos, el césped impecable donde no se permitía que creciera ni un solo diente de león, todo demasiado perfecto, demasiado calculado, desprovisto de cualquier calidez, y hasta el sol parecía diferente allí. Sus rayos no calentaban sino que solo resaltaban el brillo vidrioso del agua y el destello frío de los coches caros junto a la verja. Gabriel y Sebastián habían estado bebiendo mucho y su alegría forzada dio paso a una agresión desinhibida. Hablaban en voz alta, gesticulaban salvajemente, y cada movimiento que hacían irradiaba una sensación de absoluta impunidad porque eran los amos de este lugar, los amos de sus vidas. Y Lena era solo otro hermoso objeto en su colección. Entonces escuché la voz tronante de Gabriel preguntando por qué nuestra pequeña chica de ciudad estaba toda abrigada, si tenía miedo de resfriarse, y Lena sonrió nerviosamente diciendo que solo hacía viento, pero él se burló junto con Sebastián diciendo que en sus tiempos las chicas nadaban en octubre y les hacía bien, que esta era una generación de invernadero, y sentí un frío pavor instalándose dentro de mí porque no me gustaba esta conversación. Era como afilar un cuchillo, lento, metódico, lleno de anticipación. Traté de intervenir diciendo déjenla en paz, pero mi voz sonaba extraña en ese porche, como el chirrido de una tabla vieja del suelo en una casa nueva, y Sebastián se volvió hacia mí con un destello malicioso brillando en sus ojos porque odiaba cuando yo intervenía. Pensaba que yo era solo una vieja loca preocupándose por su hija, y le guiñó un ojo a Milena diciendo que solo estaban divirtiéndose. Y ella asintió forzando otra sonrisa diciendo por supuesto mamá todo está bien, pero no estaba bien porque vi a Sebastián y a su padre intercambiar esa mirada especial, depredadora, conspiradora, la mirada que tienen los lobos cuando miran a una oveja antes de atacar. De repente Gabriel se levantó de la mesa declarando que iban a probar qué tan dura era ella, y su enorme figura proyectó una larga sombra mientras le decía a Sebastián que la escoltaran hasta el agua para un pequeño chapuzón. Y yo me levanté también con el corazón latiendo rápido como un pájaro atrapado gritando ¿qué están haciendo Gabriel? Detente, esto no tiene gracia. Pero ya no me escuchaban porque agarraron a Lena por los brazos y ella jadeó sorprendida, más por el shock que por el miedo. Todavía pensando que era un juego, tartamudeando Sebastián no papá suéltenme mientras trataba de liberarse pero su risa solo se transformó en una risita nerviosa porque no quería arruinar el ambiente ni parecer débil. La arrastraron por el césped hacia el muelle de madera y yo corrí tras ellos gritando deténganse ahora mismo están borrachos no saben lo que están haciendo. Pero me ignoraron porque yo era aire para ellos, un zumbido molesto,
y la llevaron hasta el final del muelle que sobresalía sobre el agua oscura y helada que parecía negra y sin fondo. Y Sebastián gruñó: «Vamos, chica de ciudad, muéstranos lo que tienes». Y Lena gritó: «No, por favor, no». Y en ese momento finalmente entendió que no era una broma y su voz contenía un horror genuino. Corrí hacia ellos tratando de apartar a Sebastián, pero él me empujó bruscamente a un lado y tropecé casi cayendo. Y en ese instante, con una última risa arrogante, la empujaron. Y todo sucedió en un parpadeo. El cuerpo de mi hija, pesado por la ropa empapada, desapareció bajo la superficie con un chapoteo sordo, dejando solo ondas oscuras y algunas burbujas de aire. Y luego silencio. 1 segundo, 2, 3, un silencio que rugía más fuerte en mis oídos que cualquier grito. Entonces ellos estallaron en una risa fuerte y estruendosa como si acabaran de presenciar una brillante comedia. Y Gabriel dijo: «Eso la despertará», mientras se limpiaba las lágrimas de risa de los ojos. Pero Lena no volvió a la superficie y me quedé congelada mirando el agua negra con mi propio grito atrapado en mi garganta, hasta que finalmente ella salió solo por un momento y vi su rostro pálido y distorsionado con un fino rastro de sangre corriendo por su sien, oscuro, casi negro sobre su piel mojada, sus ojos vacíos y desenfocados, sin gritar ni debatirse, solo mirando a la nada antes de que su cuerpo se aflojara de nuevo y comenzara a hundirse lentamente. Fue entonces cuando finalmente grité, un grito inhumano, animal, que se desgarró desde las profundidades de mi alma gritando: «Ayuda, se está ahogando». Se golpeó la cabeza, pero Sebastián y Gabriel permanecieron en la orilla inmóviles, y Sebastián agitó casualmente la mano diciendo: «Oh, vamos Elena, deja el drama, ella sabe nadar». Y Gabriel añadió: «Termina con esta histeria», mientras se volvía hacia su SUV negro diciendo que saldrá sola, un poco de enfriamiento no le hará daño. Y se volvieron y caminaron hacia su coche y yo grité de nuevo con mi voz quebrándose preguntando: «¿A dónde van? Vuelvan, se está muriendo». Pero la puerta del coche se cerró de golpe y el motor rugió con vida y Sebastián sacó la cabeza por la ventana todavía sonriendo gritando: «No arruines nuestra noche, suegra, nos vemos en casa». Y se marcharon a toda velocidad dejando el crujido de la grava bajo los neumáticos y el zumbido distante del motor y luego silencio, solo el chapoteo del agua y mi grito desesperado muriendo en el aire frío de la tarde sobre el lago negro e indiferente. Miré el agua y el grito se congeló en mi garganta convirtiéndose en un nudo helado que presionaba mis pulmones dificultando la respiración, y el mundo se estrechó a ese punto oscuro en la superficie del lago y las ondas que se extendían, y el pánico que acababa de desgarrarme de repente se condensó solidificándose en algo más duro y pesado que se hundió en el fondo de mi alma reemplazado por un vacío agudo y antinatural, y en ese vacío escuché un sonido distante, el putut de un motor de lancha. Y giré la cabeza viendo detrás de los juncos a unos 100 metros de la orilla una pequeña lancha inflable moviéndose lentamente con un hombre con chaqueta de camuflaje desteñida sentado dentro, un pescador. No volví a gritar porque no tenía voz, simplemente levanté la mano y señalé el lugar donde mi hija había desaparecido bajo el agua, y el hombre en la lancha no entendió al principio pero luego debió reconocer algo en mi rostro, algo en mi quietud y mi gesto congelado que le dijo más que cualquier grito podría haberlo hecho. Y giró la lancha bruscamente con el motor aullando disparándose hacia el muelle dejando un rastro espumoso detrás. Estuvo allí un minuto después gritando qué pasó con su rostro curtido y serio. Y no pude responder, solo señalé el agua de nuevo diciendo: «Allí, hombre». Y él no hizo más preguntas sino que cortó el motor, agarró un gancho de bote y comenzó a mirar en las profundidades oscuras mientras yo me quedaba allí mirándolo trabajar con cada movimiento preciso y deliberado porque conocía este lago y sabía qué hacer. Y yo que había vivido tantos años y había soportado tanto era en ese momento tan desamparada como un gatito recién nacido. Enganchó su chaqueta con el gancho del bote y vi un destello de tela clara bajo el agua, y se inclinó sobre el borde arriesgándose a caer él mismo y la sacó con un esfuerzo increíble, y mientras la subía a la lancha vi su rostro azul y sin vida, y en ese momento el hielo dentro de mí se rompió pero no se derritió sino que se hizo añicos en 1000 fragmentos afilados. Y saqué mi teléfono móvil con dedos que no obedecían pero los obligué a marcar el 112, y hablé con calma y claridad a la operadora dando la dirección de la comunidad de vacaciones y las indicaciones al lago sin llorar con una voz que sonaba extraña y mecánica. Mientras el pescador realizaba respiración boca a boca en su lancha y yo daba instrucciones a los paramédicos desde la orilla, imágenes pasaban por mi mente, Lena a los 5 años llorando con una rodilla raspada en mis brazos, ella como estudiante de primer grado con lazos blancos gigantes llevando orgullosa su primer ramo,
Ella en su graduación de secundaria girando en su vestido simple pero hermoso con sus ojos brillando de alegría, y ella el día de su boda mirando a Sebastián con tanta esperanza y tanta fe que yo desesperadamente quería gritar: no lo hagas, cariño, te destruirán, pero me quedé callada entonces y me quedé callada todos estos años por su frágil y duramente ganada felicidad. Sonreí a estas personas, estreché sus manos, me senté en su mesa y tragué sus bromas venenosas como una medicina amarga pensando que ese era mi sacrificio por su familia. ¡Qué tonta fui! La ambulancia llegó rápidamente con médicos saliendo corriendo con una camilla rodeando a Lena, conectándola a monitores y cubriéndola con una manta de rescate, y escuché fragmentos de oraciones diciendo pulso débil, hipotermia severa, traumatismo craneal. Y trabajaron juntos coordinados y rápidos como un solo mecanismo mientras el pescador se quedaba cerca apretando su gorra en sus manos, y yo quería decir algo pero solo lo miré y asentí y él entendió volviéndose en silencio y caminando de regreso a su lancha. Vi el ajetreo de los médicos y las luces intermitentes de la ambulancia reflejándose en el agua quieta del lago, y en ese momento supe que la vida antigua había terminado, la vida en la que yo era solo una madre, solo una suegra, solo una tranquila bibliotecaria jubilada a quien nadie tomaba en serio. Esa mujer murió allí mismo en el muelle en el momento en que su hija se hundió mientras su propio marido se reía, y saqué mi teléfono de nuevo con dedos que ya no temblaban por el shock sino por otra cosa, una rabia fría y pura como agua destilada alimentada por una decisión ya tomada. Desplacé mi libreta de direcciones viendo nombres y nombres hasta que allí estaba él, un solo nombre, Isaac. Y no había llamado a ese número en más de 10 años, no desde que destruyó la carrera de un hombre muy influyente y prácticamente fue puesto en la lista negra de su propia profesión. Habíamos peleado duramente en aquel entonces porque yo no aceptaba sus métodos, su obsesión, su despiadada determinación. Pero ahora eso era exactamente lo que necesitaba, y presioné llamar escuchando cómo sonó. Durante mucho tiempo hasta que al cuarto timbre su voz profunda y ronca llegó diciendo sí quién es, y no reconoció mi número. Isaac, soy yo, dije con voz tranquila, casi un susurro porque no quería que los médicos me oyeran, y cayó un silencio al otro lado, un silencio largo y pesado donde podía sentir físicamente cómo se enderezaba con los engranajes en su cerebro comenzando a girar. Y él no preguntó qué había pasado porque nunca perdía tiempo en preguntas innecesarias, sino que finalmente dijo: te escucho, Elena. Y yo miré la carretera por donde los Bandor se habían marchado 10 minutos antes, probablemente ya cerca de la ciudad, con música sonando y riendo, esperando una acogedora noche en casa sin saber que su mundo acogedor ya se estaba agrietando. Ya van de camino a casa, susurré al teléfono. Haz lo que mejor sabes hacer. Y no esperé una respuesta, solo colgué porque la decisión estaba tomada. Todos los puentes estaban quemados, las viejas reglas ya no existían, y los médicos cerraron las puertas de la ambulancia de golpe con la sirena aullando y el vehículo alejándose a toda velocidad llevando a mi hija con él. Y me quedé parada en la orilla de ese lago negro en el crepúsculo que se profundizaba, sintiendo por primera vez en muchos años. No miedo, sino una extraña y aterradora calma. La calma de una persona que acaba de apretar el gatillo. Llamé a un taxi que llegó rápidamente, un coche viejo que olía a gasolina y ambientador barato con un conductor mayor con bigote que me miró ansiosamente por el espejo retrovisor porque debía tener un aspecto terrible con mi ropa manchada de suciedad y mi rostro congelado en una máscara gris. Y él intentó iniciar una conversación preguntando si todo estaba bien, pero permanecí en silencio porque todas las palabras se habían quedado atrás en la orilla. Y durante todo el trayecto al hospital de la ciudad miré por la ventana las luces que pasaban, pero no las vi porque en mi cabeza con claridad fría y desapegada se reproducía una escena diferente, una visión de lo que estaba sucediendo en la casa de los Bandor. Podía verlo casi con claridad, su SUV negro conduciendo a través de la verja automatizada de su enorme hogar parecido a una fortaleza. Gabriel saliendo primero pesado y autoritario, seguido por Sebastián todavía sonriendo lleno de arrogancia ebria. Entrando en su vestíbulo estéril y sin vida que olía a colonia cara, ilustrador de muebles con sus pasos resonando en el silencio. Y no estaban preocupados porque deberían preocuparse. Lena era fuerte, saludable, podía nadar, solo la habían mojado, se había asustado, no era gran cosa. Y la suegra siempre era histérica, gritaría y se lamentaría y luego Lena vendría como siempre y arreglaría todo diciendo mamá para no querían decir nada con eso, solo están bromeando. Porque ella siempre los había defendido siempre.
Me imaginé a Sebastián sirviéndose otro whisky, echando hielo en el vaso con el hielo tintineando contra el cristal tal como podría tintinear la última moneda en el bolsillo de un mendigo, y Gabriel encendiendo la enorme pantalla de plasma de televisión con algún programa de noticias financieras, números gráficos, caras serias, sumergiéndose en su mundo donde todo se medía por dinero y poder, y lo que había sucedido una hora antes junto al lago era solo una molestia menor, un interludio molesto, que ya casi se había olvidado porque después de todo estaban por encima de las consecuencias. Entonces sonó el teléfono, no un móvil sino el fijo que mantenían por el bien de la seriedad, y Gabriel respondió perezosamente y escuché su rostro cambiar no de horror sino de molestia diciendo que hospital UCI, qué tontería, escuchando y frunciendo el ceño con sus labios apretados en una línea despectiva diciendo si soy el padre del marido, sí entendido, y colgó el receptor de golpe diciéndole a Sebastián qué demonios, tu esposa está en el hospital, parece que tu suegra realmente llamó a los médicos, debe haber representado el papel de ahogamiento demasiado bien, y Sebastián hizo una mueca como si tuviera dolor de muelas porque esto estaba arruinando su noche. Era un inconveniente, un problema que necesitaba resolverse y odiaba resolver problemas porque le encantaba crearlos. Tomó su teléfono móvil, encontró el número de mi cariño y llamó, y yo estaba sentada en el pasillo helado de la sala de emergencias cuando su teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué viendo la pantalla iluminarse con mi cariño. ¡Qué ironía cruel! Y miré las palabras durante unos segundos, luego deslicé la pantalla y sostuve el teléfono en mi oído escuchando hola con la voz de Sebastián sin miedo ni remordimiento, solo irritación cansada diciendo cariño, ¿dónde estás? ¿Qué hizo tu madre? Ahora llamaron a mi padre y lo asustaron. Y permanecí en silencio dejándolo hablar diciendo cariño, ¿me estás escuchando? Deja de hacer pucheros, ven a casa, mira, nos dejamos llevar, pasa. Y entonces respondí con voz tranquila y silenciosa como la superficie del lago después de que se habían ido diciendo está viva. Y cayó un silencio al otro lado porque no había esperado escucharme a mí. Y dijo Elena Rodríguez, ¿dónde está Elena? Ponla al teléfono, necesito. Pero lo interrumpí diciendo no vengas aquí con la misma tranquilidad y colgué. Me senté en el duro banco del hospital mirando las paredes sucias e inhalando el olor a lejía y sufrimiento desconocido mientras pasaba una hora, luego otra, hasta que el médico salió joven con ojos cansados diciendo que la condición era grave pero estable. Conmoción cerebral, hipotermia, agua en los pulmones, pero viviría. Y esas palabras no me trajeron alivio sino certeza. La certeza de que estaba haciendo todo bien. Me permitieron verla durante 5 minutos y ella yacía allí rodeada de cables, pálida, diminuta, en una enorme cama de hospital conectada a máquinas que respiraban y vivían por ella con un vendaje alrededor de la cabeza bajo el cual era visible una mancha roja oscura. Y la miré sin sentir nada más que un peso frío y pesado porque el amor no había desaparecido, simplemente había retrocedido dando paso a algo más antiguo y más aterrador, un instinto, el instinto de proteger a las crías a cualquier costo. Cuando regresé al pasillo me esperaba una sorpresa. Una joven enfermera me llamó diciendo señorita Rodríguez, tiene una entrega, señalando un jarrón que contenía una composición enorme y monstruosa de lirios blancos con su pesado olor dulce, el olor de un funeral llenando todo el pasillo, y un sobre blanco estaba metido entre las flores, y sabía de quién era. Me acerqué y tomé el sobre viendo dentro en papel caro con relieve una oración escrita con escritura caligráfica diciendo mi querida, no dejemos que las teatralidades de tu madre arruinen nuestra diversión, y lo leí, luego lo leí de nuevo sin que ni un solo músculo se moviera en mi rostro. Doblé la nota cuidadosamente y la puse en mi bolsillo con el teléfono móvil de Elena porque esta nota no era una disculpa sino una declaración de guerra. No solo no se arrepentían de nada sino que ni siquiera entendían lo que había sucedido. Todavía pensaban que era un juego, una actuación escenificada por mí. Todavía se veían a sí mismos como los directores sin saber que yo ya había cambiado el guión y en mi versión de esta obra se asignaban papeles completamente diferentes para ellos. Me volví hacia la enfermera diciendo por favor tire estos, mi hija es alérgica a ellos. Y la enfermera me miró confundida, luego a las lujosas flores, luego de vuelta a mí con lástima e incomprensión mezclándose en su mirada, probablemente pensando que estaba loca de dolor. Y asintió y se alejó dejándome en el pasillo que sin ese punto blanco gritón ahora parecía aún más gris y sin rostro. Pasé la noche en el hospital en una silla dura fuera de la puerta de la UCI sin dormir mirando la puerta blanca detrás de la cual mi hija luchaba por su vida, y planeé, pero estos no eran los pensamientos que una madre suele tener en tal situación. No recé, no lloré, no reproduje los eventos en mi mente sino que tramé porque sabía que Isaac ya estaba trabajando. Conocía a mi hermano
Mi breve llamada telefónica no era solo una súplica para él sino una señal que había estado esperando. Todos esos años de oscuridad sin saberlo, porque Isaac era como un perro de casa que había estado encadenado durante demasiado tiempo. En el pasado había sido el mejor periodista de investigación del país. Veía a través de las personas, olfateaba mentiras como un depredador huele la sangre. Sabía cómo encontrar hilos que otros ni siquiera se atreverían a tirar, pero sus métodos eran demasiado duros, demasiado imprudentes para el mundo brillante del periodismo importante. No jugaba según las reglas. Abría llagas sin importarle a quien salpicaba con el pus. Y un día tocó al hombre equivocado y su carrera fue destruida. Fue despedido, perdió sus credenciales de prensa, se convirtió en un paria. Se retiró bajo tierra sobreviviendo con pequeños trabajos freelance escribiendo bajo seudónimos. Pero no había perdido su agudeza y yo sabía eso. Y también sabía por dónde empezaría. No cavaría en el presente porque eso era demasiado trivial para él. Argumentos, arrebatos de ebriedad, disputas familiares, ese no era su nivel. Isaac siempre buscaba la raíz, la causa y se sumergiría en el pasado de Gabriel Bandor. La mañana trajo el olor del café del hospital y buenas noticias. Lena fue trasladada a una habitación regular y estaba consciente de nuevo. El médico dijo que era un milagro, pero yo sabía que no era un milagro sino su voluntad de vivir. Mi chica siempre había sido una luchadora, solo había estado luchando en el lado equivocado durante demasiado tiempo. Y entré viéndola yacer allí con la cabeza vuelta hacia la ventana, muy débil, apenas hablando, y susurró mamá, y tomé su mano que estaba fría diciendo estoy aquí cariño, estoy contigo. Y me miró con lágrimas brotando en sus ojos preguntando llamó Sebastián, y no le mentí diciendo sí y envió flores. Y ella preguntó qué dijo con una esperanza débil y moribunda en su voz, y la miré directamente a los ojos diciendo dijo que yo estaba siendo dramática. Y ella no respondió, solo se volvió de nuevo hacia la ventana con una lágrima corriendo lentamente por su mejilla, solo una, y en esa única lágrima había más dolor y decepción que en cualquier grito, y en ese momento supe que ella también estaba empezando a ver porque el agua helada del lago había lavado el velo que había llevado durante años. El teléfono sonó por la tarde cuando había salido al parque del hospital para tomar aire fresco. El número era desconocido, y dije sí soy Elena, y la voz de Isaac era ronca y cansada porque no había dormido en toda la noche. Lo supe por la forma en que hablaba las palabras como si rodara piedras calientes en su boca diciendo tengo algo para ti sin andarse con rodeos yendo directo al grano. Encontré algunos archivos antiguos hace 22 años mismo lago diferente barco Gabriel Bandor y su socio comercial en ese momento un hombre llamado Marcos Pérez fueron a pescar solo Bandor regresó afirmó que Pérez estaba borracho cayó por la borda y se golpeó la cabeza con la hélice un accidente. Y escuché sintiendo el frío que se había instalado en mí junto a la orilla del lago hacerse más denso. El caso se cerró después de una semana, continuó Isaac, demasiado rápido para una historia como esa. Rastreé al detective que manejó el caso. El detective Roberto Salinas está jubilado ahora y cría abejas en un pueblo rural tranquilo en las estribaciones de los Pirineos. El viejo me peleó durante mucho tiempo pero sé cómo ser persuasivo, y sabía lo que quería decir porque su persuasión también podía romper a otros. Y dijo Salinas dijo que fue fuertemente presionado desde arriba le trajeron un sobre lleno de dinero en efectivo y una foto de su hija una estudiante universitaria y él firmó todo dijo que ese pecado lo ha atormentado toda su vida. Y la imagen que se estaba formando era espantosa fea pero aterradoramente lógica. Pero eso no es todo, dijo Isaac. Pérez tenía un hijo tenía unos 10 años en aquel entonces no tenían contacto el padre había dejado a la familia lo encontré trabaja ahora como simple mecánico de autos en Valencia odia a su padre pero guardó algunas de sus cosas entre ellas cartas que Pérez escribió a su hermana poco antes de su muerte. En ellas escribió claramente que Bandor lo había estafado de casi todas sus acciones comerciales tenía la intención de ir al fiscal del distrito. Una semana después de esa carta accidentalmente se ahogó. Y cerré los ojos sintiendo que la vaga ansiedad inexplicable que había sentido todos esos años cerca de los Bandor, la preocupación que todos, incluida mi propia hija, atribuían a mi naturaleza demasiado ansiosa no era ansiedad sino intuición, un sentido animal profundo que me había gritado que los monstruos estaban viviendo al lado de mi hija. No me sorprendí, no me conmocioné, solo sentí una extraña confirmación helada como si hubiera caminado por una habitación oscura toda mi vida tropezando con los muebles y ahora alguien había encendido el interruptor de la luz y vi que la habitación estaba llena de trampas. Y pregunté que ahora con voz perfectamente tranquila,
Y Isaac respondió: ahora tenemos influencia, ellos piensan que esto es una disputa familiar, no saben que estamos jugando un juego diferente. Y tenía razón porque esto ya no era una reacción a su acto, ya no era la venganza de una madre herida, sino un acto de restauración de la justicia que había sido hundida con el cuerpo de Marcos Pérez en ese mismo lago hace 22 años, y estaba lista para ir hasta el final porque ahora no solo tenía el derecho, tenía la evidencia. Colgué y me senté en el banco del parque del hospital durante mucho tiempo con el sol de otoño brillando débilmente a través de las ramas desnudas de los árboles, pero sin calentarme. Miré mis manos que ya no temblaban sino que estaban firmes, eran las manos de una persona que sabía qué hacer a continuación. Y los siguientes 2 días pasaron en la niebla de la rutina hospitalaria llevándole a Lena caldo que hice en un pequeño hornillo eléctrico justo en la habitación, ayudándola a caminar al baño y leyéndole. Y apenas hablamos de lo que pasó porque las palabras no eran necesarias. Algo nuevo, frágil pero genuino se desarrolló entre nosotras, un entendimiento silencioso. Y ella ya no trataba de justificarlo, simplemente permanecía en silencio. Y en su silencio había más condena que en todas mis palabras. Sebastián dejó de llamar, aparentemente había decidido matarnos de hambre esperando que Lena se calmara y lo llamara ella misma como siempre sucedía después de sus discusiones. No entendía que esta vez todo era diferente. Todavía estaba jugando su juego según sus reglas en su pequeño mundo acogedor donde él era el rey sin saber que fuera de su mundo las nubes ya se estaban reuniendo. Y el clímax llegó al tercer día, me lo imagino así, Gabriel Bandor sentado en su enorme oficina amueblada con roble oscuro y cuero con orden perfecto en su escritorio, una pluma cara, un cuaderno, varios teléfonos, hojeando el informe bursátil matutino en CNBC, tranquilo con la situación bajo control. La molestia familiar con su nuera apenas le molestaba, ese era el problema de Sebastián, pequeño, cotidiano, solucionable. Las mujeres siempre causan problemas, solo tienes que mostrar firmeza y vuelven arrastrándose y se disculpan solas. En ese momento uno de sus teléfonos suena, el que no tiene identificador de llamadas, la línea para conversaciones particularmente sensibles, y ve quién está llamando con una sonrisa satisfecha apareciendo en su rostro porque es un viejo amigo, un hombre importante de la administración regional, el alcalde Javier Delgado, un hombre al que había ayudado a resolver problemas durante muchos años, un hombre que le debía un favor. Y dice Javier Delgado: encantado de escucharte, ¿a qué debo el honor?, con su voz aterciopelada y confiada. Pero al otro lado no escucha ningún saludo amistoso, solo un tono seco, frío, casi hostil, diciendo: Gabriel, necesito hablar contigo seriamente y no por teléfono. Y Gabriel frunce el ceño porque no le gusta este tono que interrumpe el orden acostumbrado de las cosas, preguntando: ¿pasó algo? Y la voz en el teléfono se vuelve más dura diciendo: pasó algo, un hombre estuvo aquí hoy, afirmó ser periodista aunque parecía más un fiscal del distrito, muy persistente, e internamente algo se contrae en Gabriel, por primera vez un bulto frío y desagradable, preguntando: ¿y qué quería? Y Javier responde: quería hablar sobre ese caso de hace 22 años, el caso de un tal Marcos Pérez. Hizo preguntas muy desagradables sobre el barco, sobre el dinero, sobre tu discusión con él la noche antes de que muriera. Conocía detalles que solo 3 personas podrían haber sabido, tú, yo y el difunto detective Salinas. Y la oficina que hace un minuto parecía un bastión de su poder y estabilidad de repente comienza a estrecharse con el aire, volviéndose delgado mientras permanece en silencio. Gabriel, continúa Javier Delgado sin ni rastro de vieja amistad en su voz, solo acero. Encubrí esta historia una vez, no lo haré una segunda vez, mi reputación es más importante para mí, te aconsejo que resuelvas este problema rápidamente y te asegures de que mi nombre no aparezca en él de nuevo, nunca me entiendes. Y cuelga. Y Gabriel Bandor se sienta en silencio con el informe bursátil en el monitor, pareciendo una mezcla sin sentido de números, mirando sus manos, las mismas manos que empujaron a mi hija al agua helada, y por primera vez en muchos años siente que comienzan a sudar porque no entiende de inmediato. Su cerebro, acostumbrado a amenazas directas, auditorías fiscales, adquisiciones hostiles, no puede conciliar los hechos. Algún periodista, un caso antiguo, ¿cuál era la conexión? Llama a Sebastián, que entra tambaleándose en la oficina, relajado con un ligero olor residual de alcohol porque pasó la mañana en el gimnasio y luego en un bar, todavía esperando una llamada de Lena preguntando qué pasa perezosamente. Y Gabriel mira a su hijo largo y escrutadoramente, viendo en sus ojos vacíos y satisfechos no a su heredero sino la fuente de todos sus problemas, diciendo: tu suegra dijo algo, nos amenazó lentamente, deliberadamente. Y Sebastián sonríe diciendo: la suegra, ¿qué va a hacer? Llorará, se quejará con su Lena, eso es todo. Y Gabriel pregunta: ¿llamó a alguien después de que pasó?
Y Sebastián lo piensa diciendo no creo, se quedó allí en la orilla como una estatua, estaba gritando algo pero no escuché. Y entonces lentamente amanece en Gabriel como veneno entrando en el torrente sanguíneo. Esa vieja insignificante mujer a quien nunca habían tomado en serio, su voz tranquila y muerta en el teléfono cuando tomó la llamada de Sebastián, su negativa a hablar. Eso no era desesperación sino un plan. Y salta yendo a la ventana sintiendo su mundo tan sólido, tan inquebrantable construido sobre dinero, contactos y el miedo de otras personas comenzar a tambalearse porque entiende que esto no se trataba de una disputa familiar ni siquiera de una nuera ahogada sino de lo que sucedió hace 22 años en el mismo lago. Alguien había desenterrado la tumba que él había cementado tan cuidadosamente y sabe quién lo hizo. No ella misma por supuesto sino que ella solo presionó el botón, tiró de la cuerda. La llamada que hizo desde la orilla no fue a la ambulancia ni a la policía sino al verdugo. Ella tiene un hermano, dice sin expresión más para sí mismo que para Sebastián. Isaac Rodríguez, periodista, es periodista, más bien me había olvidado completamente de él. Y Sebastián mira a su padre confundido sin captar la escala de la catástrofe, todavía pensando en su esposa, el inconveniente, la noche arruinada. Pero Gabriel ya lo ha entendido todo. Ha entendido que la granada que él mismo colocó en las manos de esa mujer tranquila ya estaba sin seguro y todos estos años ella solo había estado sosteniendo la palanca de seguridad. Ese día en el lago la soltó y agarra el teléfono comenzando a llamar a todos cuyos números estaban guardados en la memoria encriptada separada del teléfono. Personas que habían sido alimentadas por su mano durante años, que le debían su posición, su riqueza. Llamó con su voz normalmente autoritaria y tranquila, quebrándose ronca, exigiendo, amenazando, suplicando, intentando iniciar el mecanismo habitual, el mecanismo de supresión, el mecanismo de borrar verdades inconvenientes. Pero el mecanismo falló. Al otro lado escuchó confusión, cortesía fría y más a menudo un tono de marcación corto porque su mundo ya no le obedecía. Las personas que se habían reído obsequiosamente de sus bromas ayer ahora pretendían no reconocer su voz. El barco había brotado una fuga y las ratas fueron las primeras en sentirlo. No solo corrieron, sino que rompieron las cuerdas que los ataban a él para que no los arrastrara a las profundidades. Sebastián se quedó pálido y desconcertado en medio de la oficina viendo por primera vez a su padre, este monolito, este titán inquebrantable tan fuera de control. Y el miedo genuino, pegajoso miedo animal comenzó a filtrarse en su alma también porque de repente entendió que la broma en el lago era más que solo un juego cruel. Era el gatillo para algo aterrador cuyo alcance completo aún no podía captar, y yo no vi nada de esto. No necesitaba hacerlo porque sabía que estaba sucediendo, lo sentí. Desde la distancia, tal como uno siente el acercamiento de una tormenta a través del cambio en la presión del aire. Pero no sentí regodeo, no sentí satisfacción, solo sentí una calma fría y desapegada porque el proceso se había puesto en marcha y ahora estaba siguiendo su curso, obedeciendo sus propias leyes implacables. Ese día Lena estaba significativamente mejor, ya podía sentarse en la cama apoyada en almohadas con el color vuelto a su rostro. Hablamos un poco y luego se durmió por primera vez en días, un sueño pacífico y profundo, y salí de la habitación para no molestarla sin querer vagar por los sombríos pasillos del hospital, y recordé que en la planta baja en el ala vieja había una biblioteca, una pequeña habitación olvidada por todos a la que casi nadie entraba, y había trabajado como bibliotecaria. Durante 40 años ese era mi mundo, un mundo donde todo está ordenado, donde cada libro tiene su lugar, donde reinan el silencio y la sabiduría, y la encontré. Una puerta con un letrero viejo y descascarado diciendo biblioteca, y entré viendo la habitación pequeña polvorienta con un techo abovedado alto que olía a papel viejo y olvido, con estantes llenos de libros alineando las paredes, y en una mesa grande en el centro pilas de libros estaban apiladas. Libros que alguien había tomado prestados en algún momento pero nunca devueltos a su lugar apropiado, y reinaba el caos, y comencé a trabajar no porque alguien me lo pidiera sino porque necesitaba hacerlo. Era lo único que podía hacer en ese momento para preservar mi propio equilibrio espiritual. Comencé a clasificar los libros en la mesa, recogiendo cada uno, limpiando el polvo de la cubierta, mirando el número de catálogo en el lomo y encontrando su lugar en el estante. Aquí un volumen desgastado de Toni Morrison que puse entre Zora Neale Hurston y Alice Walker, clásicos con clásicos. Aquí una guía médica antigua que pertenece al estante superior en la sección de literatura técnica. Aquí un thriller de James Patterson que va al estante de prosa extranjera. Y mis movimientos eran lentos, metódicos, casi rituales, sin pensar ni en los Van Dorn ni en Isaac, ni siquiera en Lena.
Solo pensaba en los libros, en el hecho de que todo en este mundo debería tener su lugar, que un orden una vez perturbado debe ser restaurado. Y trabajé viendo el caos en la pequeña biblioteca del hospital gradualmente retroceder, con la mesa volviéndose más limpia y los estantes llenándose en estricto orden alfabético y temático. Estaba restaurando la armonía en este pequeño espacio cerrado, y esta simple actividad física me dio paz, porque era creación, un contrapeso a la destrucción que había puesto en marcha. Finalmente mi teléfono sonó y era Isaac. Sostuve el teléfono entre mi oreja y mi hombro y continué colocando libros en los estantes mientras él decía sin preámbulos: está corriendo como un animal en una jaula, con voz tranquila pero con notas de alegría depredadora. Está llamando a todos, tratando de ejercer presión, de sobornar a la gente, de intimidar, pero es demasiado tarde. La información se ha filtrado, sus viejos amigos lo están evitando como a un leproso, se ha vuelto tóxico. Y dije: bien. Colocando un grueso volumen de Baldwin en su lugar. Y él dijo: sabe que soy yo y sabe que tú estás detrás de mí, va a intentar actuar probablemente con fuerza, enviará a su gente, solo quería que lo supieras. Y respondí: lo sé. Y él dijo: ten cuidado. Y respondió: no te preocupes por mi hermanita, riéndose, no he vivido donde estoy registrado durante mucho tiempo, estoy a salvo, pero tú necesitarás un buen abogado pronto, aunque me temo que ni siquiera eso ayudará. Y nos despedimos, y puse el teléfono en mi bolsillo y recogí el siguiente libro, que era un libro infantil de cuentos de hadas con imágenes brillantes, pasando mi mano sobre la cubierta brillante. No tenía miedo por Isaac porque estaba en su elemento. No sentía odio hacia los Bandor porque para mí ya no eran personas sino objetos, piezas en un tablero de ajedrez que yo misma había maniobrado en un estado de jaque mate. No necesitaba ver su pánico, no necesitaba escuchar sus voces ansiosas, su agonía no me interesaba. En ese momento, en esta tranquila biblioteca polvorienta, estaba absolutamente tranquila, simplemente restaurando el orden en la biblioteca, en mi vida y en el mundo de mi hija. Y sabía que pronto el último libro encontraría su lugar en el estante y entonces caería el silencio, silencio real, completo, final. Cuando el último libro de la mesa encontró su lugar en el estante, sentí un profundo cansancio, no físico sino espiritual, como si hubiera terminado una tarea muy larga y difícil. Miré alrededor de la habitación tranquila y ordenada donde la armonía ahora reinaba, y salí de la biblioteca tirando de la puerta firmemente detrás de mí, regresando al mundo de olores hospitalarios y sonidos amortiguados, y mientras tanto al otro lado de la ciudad la agonía de Gabriel Bandor alcanzó su punto máximo. Porque había agotado todos sus recursos, sus llamadas ya no se conectaban, sus amenazas solo provocaban irritación. Entendió que su imperio, que le había parecido eterno e inquebrantable, era solo un castillo de naipes y alguien había sacado la carta más importante de la base. Y la desesperación es un mal consejero que hace que las personas inteligentes hagan cosas estúpidas y predecibles, y Gabriel, habiendo perdido la capacidad de actuar sutilmente, decidió proceder toscamente, recurriendo al último argumento que le quedaba: la violencia. Llamó al jefe de su equipo de seguridad, un hombre hosco con una mandíbula pesada y ojos vacíos, un exsoldado de fuerzas especiales que llevaba a cabo los trabajos más sucios para él, diciendo: necesito la dirección de este periodista Rodríguez y necesito que se hable con él muy seriamente, tan seriamente que olvide no solo mi nombre sino el suyo propio. Y el hombre de mandíbula pesada asintió en silencio, porque para él era un trabajo de rutina. Encontrar la dirección en esta ciudad no era difícil, especialmente con acceso a ciertas bases de datos, y una hora después 2 coches oscuros discretos sin matrículas entraron en el patio de un viejo proyecto de vivienda en las afueras de la ciudad, con 4 hombres robustos con chaquetas negras idénticas saliendo. Entraron en el portal que olía a gatos y humedad, sin prisa pero con determinación, subiendo al 7º piso, yendo al apartamento número 47, una puerta de cuero sintético desgastada, un timbre viejo casi antiguo, y uno de ellos presionó el botón, escuchando silencio en respuesta. Lo presionó de nuevo, todavía silencio, y el mayor ordenó brevemente: entren sin molestarse con la cerradura. Uno de ellos, el más grande, retrocedió unos pasos, tomó carrerilla y arrancó la puerta y todo el marco de sus bisagras con un estruendo ensordecedor. Irrumpieron dentro, pero el apartamento estaba vacío, no solo vacío sino muerto. Una fina capa de polvo en los muebles viejos desiguales, una pila de periódicos amarillentos en la mesa de la cocina, una planta seca en una maceta en el alféizar de la ventana. Era obvio que nadie había vivido allí durante mucho tiempo. Habían caminado hacia una trampa simple pero humillante precisamente por su simplicidad.
Mientras se miraban unos a otros en la penumbra del apartamento desierto, mi hermano Isaac, a solo unos pocos kilómetros de distancia en una habitación de hotel alquilada sin rostro, miraba la pantalla de su ordenador portátil con una plataforma de blog simple abierta en la pantalla. El texto ya estaba ingresado. El titular brillaba en letras negras y agresivas diciendo: ahogado 2 veces en el mismo lago, la historia de 22 años de impunidad. Y debajo del titular había un texto seco pero devastador. Hechos, datos, nombres, copias de las cartas de Pérez, citas de una entrevista secreta con el exdetective Salinas grabada en una grabadora de voz, el testimonio del pescador que rescató a Lena, la foto del ramo de lirios con la nota adjunta y finalmente el informe de lo que había sucedido en el lago hace 3 días. Todo expuesto con precisión procesal, fría, sin emoción, sin acusación, solo hechos. Pero su totalidad era más aterradora que cualquier veredicto. Isaac miró el reloj sabiendo que había estado esperando este momento. Sabía que vendrían por él porque él mismo les había dado esta pista a través de uno de sus informantes. Sabía que la fuerza bruta sería su último movimiento desesperado y lo usó, exactamente en el momento en que los hombres de Gabriel derribaron la puerta de su viejo apartamento, demostrando así sus métodos a todo el vecindario. Isaac movió el cursor al botón de publicar. Debajo del artículo ya estaba preparada una lista de direcciones de correo electrónico de todas las principales agencias de noticias del país, las redacciones de todos los canales de televisión regionales y nacionales, las direcciones oficiales de la Fiscalía del Distrito, el Departamento de Justicia, las direcciones de blogueros conocidos y figuras públicas. Y respiró profundamente, exhaló y presionó el botón. En el siguiente segundo presionó enviar en su programa de correo electrónico. Eso fue todo. El mecanismo se puso en marcha. El genio salió de la botella. Durante los primeros minutos no pasó nada, pero luego su teléfono móvil que yacía junto a él en la mesa comenzó a vibrar, primero una llamada, luego una segunda, luego vibró sin parar, con periodistas oliendo sangre abalanzándose sobre la presa. La historia que Gabriel Bandor había tratado tan cuidadosamente de enterrar no solo salió a la luz, sino que explotó. El intento de presión física, la puerta del apartamento derribada, todo eso se convirtió no en una reputación sino en una confirmación, convirtiendo un informe de investigación en una historia criminal, y la historia instantáneamente se volvió viral, con docenas de sitios web recogiéndola, extendiéndose por las redes sociales. En pocas horas el nombre Bandor pasó de ser un símbolo de éxito y respetabilidad a un sinónimo de crimen y crueldad. Su último intento desesperado de silenciar la verdad solo hizo que la verdad gritara en voz alta, tan alto que todos pudieron escucharla. Querían apagar una chispa, pero en cambio causaron un incendio forestal. Y ahora todo lo que les quedaba era estar de pie y ver las llamas consumir su mundo. Isaac apagó el teléfono y el portátil los guardó en su bolso, se levantó y fue a la ventana, viendo afuera una ciudad extraña e indiferente bullir. Su trabajo estaba hecho. Ahora otras fuerzas entrarían en acción, más grandes y más lentas. El aparato del Estado, la opinión pública. Había hecho lo que mejor sabía hacer, simplemente había contado la historia verdadera. Y la verdad, como sabemos, a veces es más aterradora que cualquier ficción. Un mes pasó y yo estaba de pie en medio de la sala de estar, que hasta hace poco era desconocida y ahora simplemente vacía, con el aire oliendo a cartón, polvo y partida. Rayos de sol caían a través de las ventanas sucias, dibujando largas rayas en el suelo donde partículas de polvo bailaban. La última caja estaba sellada con cinta y pasé mi mano sobre ella, viendo en ella con la escritura temblorosa de Lena escrito: libros, manejar con cuidado. Y mi hija estaba sentada en el alféizar de la ventana, abrazando sus rodillas, mirando hacia la calle, hacia la vida de la ciudad ocupada e indiferente. Y en este mes había cambiado mucho, no externamente, porque externamente todavía era la misma esbelta rubia con ojos grandes y serios, pero algo había desaparecido de su mirada. El esfuerzo desesperado e ingratiante de complacer a todos había desaparecido, el miedo había desaparecido. En su lugar había una sabiduría tranquila y ligeramente melancólica. Había crecido más en este mes que en los últimos 10 años. Trabajamos en silencio, un silencio acogedor y reconfortante que existe solo entre personas muy cercanas, sin necesitar palabras para entendernos, con cada movimiento lleno de significado. Aquí envolvía cuidadosamente su taza favorita en periódico y ella asentía agradecida. Aquí ella encontró una foto vieja de nosotras dos en el parque y una sonrisa ligera y gentil apareció en sus labios. No solo estábamos empacando cosas, sino limpiando los escombros de su vida anterior, separando cuidadosamente lo que valía la pena conservar de lo que tenía que quedarse aquí para siempre.
Y en este mes el mundo a nuestro alrededor se había puesto patas arriba porque la historia publicada por Isaac tuvo el efecto de una bomba. Se inició un caso criminal, primero uno por el intento de asesinato de Lena, luego después de los testimonios del viejo detective y el hijo de Pérez. El viejo caso de hace 22 años también fue reabierto. Gabriel y Sebastián fueron arrestados con sus rostros confundidos, incrédulos. Mostrados en todos los canales de televisión, su imperio comercial se derrumbó con los socios alejándose, las cuentas congeladas, su mundo construido sobre el miedo y el dinero se desmoronó en polvo. Y no lo seguimos de cerca, no leímos las noticias, no vimos los programas de entrevistas que discutían su caso porque no necesitábamos hacerlo. Nuestra guerra terminó el día en que Isaac presionó el botón de publicar. Todo lo demás fue solo la consecuencia. Solo nos interesaba nuestra propia vida. Pequeña y tranquila. Lena solicitó el divorcio y fue su decisión tomada con firmeza, con calma, sin lágrimas ni histeria. Sebastián intentó escribirle largas cartas desde la cárcel llenas de remordimiento y amor, de repente recordando cuánto la amaba, cuánto la necesitaba. Y Lena leyó estas cartas y luego en silencio las rompió en pequeños pedazos porque ya no creía en las palabras. El agua helada del lago le había enseñado a creer solo en las acciones. Y ahora la última caja estaba sellada con cinta. El capítulo de esa vida estaba cerrado, y Lena saltó del alféizar de la ventana y se acercó a mí mirando alrededor de las paredes vacías, el suelo desnudo donde nada la conectaba a este lugar, ya preguntando a dónde vamos ahora, con voz tranquila, un poco insegura como la de una persona que ha vagado en la oscuridad durante mucho tiempo y de repente ha entrado en la luz. Saqué silenciosamente las llaves de mi bolsillo. Viejas llaves familiares con un pequeño dije de libro plateado que ella me había dado hace muchos años, diciendo simplemente: compré de vuelta nuestro viejo apartamento, el de 2 habitaciones cerca de la biblioteca pública, ¿recuerdas? Y me miró con sus ojos abriéndose con sorpresa brillando en ellos, luego una alegría cálida y silenciosa. El apartamento pequeño de 2 habitaciones en el viejo edificio de ladrillo, los pisos de madera que crujían, el techo alto, la enorme ventana en su habitación que daba a un patio tranquilo y verde. Ese era el lugar donde ella creció, el lugar donde habíamos sido felices. Lo había vendido cuando Lena se casó para ayudarles con el pago inicial de esta gran casa vacía y lo había lamentado todos estos años. Y ahora tenía nuestro hogar de vuelta. Puse las llaves en su palma diciendo: tendremos que renovar, pero las paredes están en pie y también nuestras historias. Creo que tenemos una historia sin terminar allí, es hora de escribir el final. Y ella apretó las llaves en su mano, viendo por primera vez en mucho tiempo una sonrisa genuina y sincera en su rostro, no forzada, no tensa, sino la suya propia, diciendo: sí, mamá, es hora. Salimos del apartamento sin mirar atrás, cerré la puerta detrás de nosotras y dejé la llave en la cerradura porque ya no la necesitábamos. Bajamos las escaleras viendo afuera un camión de mudanzas y mi viejo taxi esperando. Me puse detrás del volante con Lena tomando el asiento a mi lado. Y condujimos por la ciudad iluminada por el sol de la tarde, mirando la carretera, sintiendo por primera vez en muchos años no miedo del futuro, sino sabiendo que lo lograríamos. Mi libertad no era que mis enemigos fueran castigados ni que finalmente me creyeran. Mi verdadera libertad estaba sentada a mi lado ahora, mirando por la ventana las casas que pasaban con el cielo de la tarde reflejándose en sus ojos. La libertad es la seguridad de mi hija y la posibilidad tranquila y simple de comenzar de nuevo en el pequeño apartamento cerca de la biblioteca, donde historias sin terminar y libros no leídos están esperando su momento. Y teníamos tiempo por delante, toda una vida para leerlos todos.